Bien, damos comienzo a la clase de electricidad. Me presento, mi nombre es Cristian Morales, docente de la Escuela Nacional Fluvial, y vamos a ver diferentes temas respecto a lo que es los conceptos básicos necesarios para presentarse a rendir en una mesa de examen de la Escuela Nacional Fluvial. Vamos a tener que saber o aprender 4 temas generales, que son los conceptos básicos y las magnitudes eléctricas, la resolución de circuitos eléctricos, ¿sí?, alimentados con una fuente de tensión, la teoría y resolución de ejercicios en donde esté presente la potencia eléctrica, y conceptos teóricos acerca del magnetismo y electromagnetismo. Para presentarse a rendir en la Escuela Nacional Fluvial, ¿sí?, uno tiene que saber que los exámenes son escritos, que están formados por 10 ítems. En particular, en electricidad, de esos 10 ítems, 5 corresponden a preguntas sobre conceptos teóricos, y los otros 5 ítems restantes corresponden a 5 ejercicios de resolución numérica. Tengan presente que durante el examen no se puede utilizar el celular, por lo tanto, para la resolución de ejercicios numéricos deben llevar una calculadora. Es recomendable que a lo largo de esta cursada a distancia ustedes utilicen la calculadora en la resolución de las guías de ejercicios que les iré publicando. Utilicen la calculadora que van a llevar a la escuela, de tal manera que estén familiarizados con su operación y sobre todo con las indicaciones numéricas que la calculadora les puede dar. La nota de aprobación de los exámenes en dicha escuela corresponde a una calificación numérica de 7 o más. Bien, daremos comienzo a los conceptos iniciales, ¿sí? Tengan presente que vamos a definir a la electricidad como una forma de energía que se puede transformar instantáneamente en otro tipo de energía, ¿sí? Al referirme de transformación instantánea, me estoy refiriendo a la transformación que ocurre de energía eléctrica a energía lumínica, a energía calórica y, por supuesto, en ámbitos industriales, a la energía mecánica, que nosotros lo veríamos representado a través de los motores eléctricos. Bien, bueno, nosotros vemos los efectos de la electricidad, ¿no? O sea, percibimos luz, percibimos calor, podemos observar, apreciar o hacer uso de la fuerza que se produce en los motores, ¿sí? Pero lo que no vemos es realmente cuál es el proceso, ¿sí? Y esto se debe a que todo ocurre en el interior de los materiales. La parte más pequeña que tienen los materiales, independientemente de su naturaleza, es el átomo, ¿sí? El átomo lo vamos a dibujar de manera teórica, representando una parte central que sería el núcleo, y allí en el núcleo nos vamos a encontrar con 2 de los 3 componentes que tienen el átomo, que son el protón, que está dibujado acá en color celeste, los neutrones, que están dibujados en color blanco, también perteneciendo a la parte central, y luego, rodeando al núcleo, nos vamos a encontrar con los electrones, o sea, con el tercer componente
que tiene el átomo, ¿sí? Este tercer componente va a estar ubicado alrededor, ¿sí? Y vamos a decir que está en posiciones, o si lo digo más técnico, niveles de energía, o también podemos encontrar bibliografía que hable de que los electrones se ubican en órbitas. Los electrones de cualquier átomo, de cualquier elemento, se ubican en las órbitas o niveles de energía. Y para el estudio teórico vamos a decir que se ubican de manera ordenada. Por ejemplo, en la primera órbita, allí se van a ubicar solo 2 electrones, ¿sí? Cada órbita va a tener una capacidad de contener electrones, ¿sí? Así que en la primera órbita podemos alojar solo a 2 electrones. En la segunda órbita, por ejemplo, la capacidad de esta es de poder contener hasta 8 electrones, ¿sí? Tengan presente, digamos, que existen aproximadamente 356 elementos, cada uno con su cantidad de electrones. De ahí que también podamos tener una tercera órbita, la cual puede contener hasta 18 electrones, una cuarta órbita que va a contener hasta 32 electrones, y luego tendremos una cuarta, quinta, sexta, séptima órbita, ¿sí? Según la cantidad de electrones que uno tenga que ubicar en función del átomo, del elemento que uno está estudiando. ¿Para qué nos sirve a nosotros el tema de la cantidad de electrones por órbita? Bueno, nos va a servir para hacer una clasificación de materiales desde el punto de vista de la electricidad, ¿sí? Y esa clasificación la vamos a realizar a través de la cantidad de electrones que se posicionen en la última órbita. En particular, esos electrones de la última órbita van a recibir el nombre de electrones de valencia. En electricidad nos encontraremos con diferentes materiales a los que vamos a agrupar en aquellos que permitan la circulación de corriente eléctrica y los vamos a denominar materiales conductores. Tendremos otro grupo de elementos que van a impedir o van a dificultar la circulación de corriente eléctrica, y ahí nos encontraremos con el grupo de los materiales aislantes. Y por último, tendremos un caso particular, un tercer grupo denominado materiales semiconductores, que en algunas situaciones van a permitir la circulación de la corriente y en otras situaciones no. En particular, los materiales semiconductores se utilizan más para circuitos electrónicos que para circuitos eléctricos. Un ejemplo de material conductor es el cobre. El cobre es el elemento número 29. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos de cobre tienen 29 electrones. En el dibujo central lo que haremos es ubicar esos 29 electrones. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el núcleo, ¿sí? Y dibujado alrededor de él
varias órbitas. Bien, a ver, permítanme seleccionar el color del marcador para poder empezar a dibujar justamente los electrones. Entonces, de los 29 tenemos el electrón número 1, el electrón número 2, ¿sí? Luego en la segunda órbita, que recordamos tiene una capacidad para ubicar hasta 8 electrones, dibujaremos el electrón número 3, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y a ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedan 2 más. ¿Sí? Ahí tenemos dibujado los 8 electrones, ¿sí? En la segunda órbita. Recordamos que tiene esa capacidad. Luego en la tercera órbita, lo que tenemos que recordar es que bueno, tiene capacidad de hasta 18 electrones. Bueno, obviamente en vez de estar dibujando las 18 pelotitas, ¿sí? Representativas de los electrones, lo que voy a hacer es ponerle un cartelito, ¿no? Esa pelotita va a valer por 18 electrones que se ubican en la tercera. Bueno, si hacemos la cuenta, vamos a ver que tenemos 2 en la primera órbita, 8 en la segunda, ahí van 10, más 18 en la tercera, tenemos 28 electrones, ¿sí? Recordamos que el cobre tiene 29, así que el electrón que falta lo vamos a ubicar en la órbita siguiente, que es la cuarta órbita, ¿sí? Ese electrón que quedó solito va a ser nuestro electrón de valencia, ¿sí? En particular, todos los materiales conductores, independientemente de la cantidad de electrones que tengan, ¿sí? Al hacer esta distribución teórica, nos va a quedar un dibujo en donde en la última órbita siempre vamos a tener un electrón. A lo sumo 2 y habrá algún caso particular que 3, ¿sí? Los materiales conductores se caracterizan por tener menos de 4 electrones en su última órbita. Bueno, luego tendremos el otro grupo, ¿sí? Que ya les había comentado, que es el grupo de los materiales aislantes. Estos en particular van a poseer más de 4 electrones de valencia. Es decir, si hiciéramos el ejercicio con un dibujo similar a este, nos quedarían la última órbita con 5, 6, 7, 8 o más electrones. Por último, tenemos el tercer conjunto de materiales que, como les había mencionado, se utilizan más en electrónica, y estos son los materiales semiconductores. Ellos se van a caracterizar por tener exactamente 4 electrones de valencia. El material más común semiconductor utilizado es el silicio. A continuación, para poder definir a las magnitudes eléctricas, primero tenemos que avanzar un poquito más respecto a los componentes del átomo, ¿sí? En particular nos vamos a centrar en dos de sus componentes, los electrones y los protones, ¿sí? Los neutrones los vamos a dejar de lado porque, digamos, a los fines teóricos no tienen ninguna influencia con los efectos eléctricos. Tanto los protones como los electrones se mantienen vinculados entre sí, y esa vinculación la van a realizar ejerciendo fuerza. A la fuerza que tiene tanto el protón como el electrón la vamos a denominar carga
eléctrica. Solo a los fines de diferenciar, diremos que la fuerza que ejerce el protón es positiva y la fuerza que ejerce el electrón es negativa. Así que diremos que el protón tiene carga eléctrica positiva y que el protón tiene carga eléctrica negativa. Bueno, otra característica, pero esto ya es de los materiales eléctricos, es el potencial eléctrico. Conceptualmente vamos a decir que los átomos de los diferentes elementos que usamos en electricidad tienen entre sí diferente cantidad de protones y de electrones. Podría llegar a decir que están desequilibrados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ver los dos dibujos que tenemos. El dibujo que está a la izquierda de la imagen representa al átomo de un elemento cualquiera. Bueno, a ver, se los marco, ¿sí? Me refiero a ese átomo. Bueno, a ver, lo que podemos observar en ese átomo es que está dibujada la parte central, ¿sí? Los circulitos rojos o rosas representan a los protones y los blancos a los neutrones, ¿sí? Es decir, que tenemos un átomo con 4 protones. Luego, alrededor del núcleo tenemos una órbita con 2 electrones, ¿sí? Es decir, tiene más protones que electrones. Lo digo de otra manera, tiene más carga positiva que negativa. Y de ahí es que vamos a denominar a ese material que tiene este tipo de átomo como un material con potencial eléctrico positivo. Si observamos el dibujo de la derecha, ¿sí? Este que estoy marcándoles ahora, lo que veremos es que este átomo tiene 3 protones en el núcleo con sus respectivos neutrones y alrededor vamos a encontrar una primera órbita con sus 2 electrones y una segunda órbita con 4 electrones. Es decir, que estamos en presencia del átomo de un material que tiene 3 protones y 6 electrones. Es decir, tiene más electrones que protones. Dicho de otra manera, tiene más carga negativa que positiva y por lo tanto hablaremos de un material que tiene potencial eléctrico negativo. Bien, con el concepto de potencial, esto nos va a permitir definir nuestras magnitudes eléctricas. En todos los circuitos eléctricos, independientemente de la situación en la que estemos hablando, nos vamos a encontrar con 4 magnitudes eléctricas: tensión, intensidad de corriente, resistencia y potencia. En esta primera clase, en este primer encuentro, vamos a definir las 3 primeras magnitudes. Bien, definamos la primera magnitud, ¿sí? Ella va a ser la tensión eléctrica. A la tensión eléctrica la vamos a identificar con una letra, la letra mayúscula U, ¿sí? Todas las magnitudes van a estar identificadas con una letra, ¿sí? Para la tensión vamos a utilizar la U, aunque es probable que en algún apunte o video ustedes se encuentren que se utiliza la letra E y la letra B, ¿sí? Que también son letras de uso frecuente para indicar la tensión. Para poder explicarles el concepto de tensión de una manera muy sencilla, me voy a referir a la pila eléctrica,
¿sí? La pila común y corriente que utilizamos en una linterna o en cualquier dispositivo portátil. Si nosotros desarmamos una pila, lo que nos vamos a encontrar es que tiene dos partes componentes, ¿sí? Una parte central que está fabricado con un material que tiene un potencial eléctrico positivo, y rodeando a este material nos vamos a encontrar otro material pero diferente, ¿sí? Y ese segundo material, el que lo rodea, va a ser un material que va a tener un potencial eléctrico negativo. Como anecdotario podría decirles, ese es el motivo por el cual las pilas llevan justamente los signos positivos y negativos. Más allá de que a nosotros nos sirve de referencia, ¿sí? Hacen digamos, indicación del potencial eléctrico que tiene el material vinculado a ese terminal. ¿Para qué nos sirve la unión de dos materiales eléctricos con diferente potencial? Bueno, esto nos va a servir para que entre sus extremos, el positivo y el negativo, podamos obtener una diferencia de potencial eléctrico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo una diferencia de potencial eléctrico y lo aplico en un circuito, por ejemplo cuando unimos los terminales de una pila con una lamparita, voy a lograr que en los conductores de cobre, por ejemplo, los electrones comiencen a moverse, es decir, que haya circulación de corriente eléctrica, ¿sí? Gracias a la diferencia de potencial. De esta manera podemos dar una definición de la tensión eléctrica. Diremos que por definición la tensión eléctrica es la fuerza necesaria para generar el movimiento de los electrones. Esta fuerza, esta diferencia de potencial, tiene una unidad de medida y esta unidad de medida es el volt, unidad de medida que vamos a identificar con la letra V mayúscula en imprenta. El movimiento de electrones va a ocurrir de la siguiente manera. A ver, supongamos que tenemos un conductor de cobre en donde están representados los átomos de cobre, cada uno de esos círculos, y alrededor de él tenemos la última órbita junto al electrón de valencia, ¿sí? al electrón número 29. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando uno aplica tensión a un circuito, el electrón número 29 de un átomo de cobre, lo que va a hacer es empezar a desplazarse. Y cuando se desplaza, va a chocar contra el electrón número 29 del átomo siguiente, del átomo de cobre siguiente. También lo que va a hacer es, va a ocupar su lugar y ese electrón comienza a ser libre, moviéndose para también chocar contra el electrón de valencia del átomo siguiente, chocar, desplazarlo, tomar su lugar y así sucesivamente. Este movimiento de electrones, le vamos a dar un nombre técnico, se va a llamar corriente eléctrica. La corriente eléctrica la vamos a poder medir, es decir, vamos a poder contar la cantidad de electrones que se desplazan por un conductor y al medirla vamos a tener nuestra segunda magnitud.
que se denomina intensidad de corriente eléctrica. Esta segunda magnitud es justamente eso, ¿no? La cantidad de electrones que atraviesan la superficie de un material. Las vamos a identificar con la letra I latina mayúscula en imprenta, y para denominar su valor vamos a utilizar la unidad de medida ampere. La tercera magnitud se denomina resistencia eléctrica. A la resistencia la vamos a identificar con la letra R mayúscula en imprenta, y simplemente vamos a decir que es la oposición que presentan todos los materiales a la circulación de corriente. Para el caso de la resistencia eléctrica utilizaremos como unidad de medida el ohm, que se representa con la letra griega mayúscula omega.